Tenemos, para medir velocidades existen diferentes métodos experimentales que nos van a ayudar a determinar la cinética o la ecuación de velocidad de reacción para procesos catalíticos heterogéneos. Hay diversos tipos de reactores, ¿sí? Y vamos a hacer las siguientes consideraciones, ¿sí? Por ejemplo, ya que estas reacciones hay solamente una fase fluida, las velocidades pueden obtenerse como en el caso de las reacciones homogéneas. Esta fase fluida puede ser un líquido o un gas que rodean a las partículas del catalizador. Hay que asegurarse, hacer un análisis de unidades para que la ecuación de diseño que se utiliza sea dimensionalmente correcta. O sea, si el volumen nosotros estamos utilizando como unidad del metro cúbico, pues en todos los casos tenemos que utilizar metros cúbicos. Si litros, pues litros. Existen pues diversas cuestiones, o sea, hay que considerar, por ejemplo, la estrategia experimental cuando se estudia la cinética catalítica es medir el grado de conversión del gas que pasa con un flujo constante a través de un lecho de sólidos. Siempre y cuando se conozca el patrón seleccionado, se puede utilizar cualquier patrón de flujo. Si no se conoce, entonces no se puede deducir la cinética. O sea, ahí pues vamos a considerar, o sea, en este caso nosotros vamos a considerar un flujo ideal. Sí, en la realidad, pues se puede ver que los reactores no ideales tienen un flujo no ideal, cuyas características pues son particulares, ¿no? Y bueno, también es posible utilizar un reactor intermitente. La manera más simple, vamos a decir, o uno de los casos más simples para determinar las ecuaciones de velocidad de reacción para procesos catalíticos heterogéneos es utilizar un reactor diferencial. Un reactor diferencial es aquel donde su tamaño es tan pequeño que básicamente las concentraciones de entrada-salida no cambian, pero es factible medir la velocidad o calcular la velocidad de reacción, ¿sí? Entonces, pues de esta forma se dice que un reactor diferencial se, se considera que la velocidad de reacción es constante en todos los puntos del reactor. Por lo tanto, es razonable que en el caso para conversiones pequeñas o para reactores pequeños y poco profundos. Poco profundo se refiere a una pequeña cantidad de catalizador, o sea, una cantidad así mínima, ¿verdad? Que tienda a ser cero. Un reactor grande se puede comportar como un reactor diferencial cuando las reacciones son lentas, o sea, la conversión es muy baja independientemente del tamaño del reactor. O para cinéticas de orden cero, donde el cambio de composición pues, puede ser grande. Esas son, digamos, de manera general las características de un reactor diferencial. Un reactor integral es como nosotros conocemos al reactor de flujo pistón ideal. Simple y sencillamente lo que cambia aquí, o sea, lo que se considera como ecuación de diseño, es que en lugar de tener el volumen del reactor, se tiene la masa o peso del catalizador y de ahí en fuera, pues todo es esencialmente lo mismo. Recordando que la ecuación de velocidad de reacción ahora va a estar dada en términos de la masa del catalizador. Y con esto, pues bueno, se puede obtener la velocidad de reacción. Es importante aquí considerar que, pues bueno, las variables a mover, vamos a decir, para tener unos buenos datos experimentales, sería la masa del catalizador, el flujo que se utiliza del reactivo, básicamente, y medir o cuantificar la conversión que se obtiene bajo esas condiciones. Un reactor de tanque agitado, pues un reactor de tanque agitado, pues tenemos al reactor que se comportaría de manera ideal, como un reactor de mezcla completa. Se hace esa consideración que se tiene una mezcla completa, una mezcla ideal dentro del reactor, pero ahora el catalizador pues se coloca dentro de, por ejemplo, en el caso del reactor Carberry, aquí en las paletas de agitación, aquí tenemos al catalizador empacado en estas partes y debido a su movimiento, está en contacto continuo con las moléculas del reactivo que entonces se convierten en el producto. En el caso del reactor tipo Berti, pues observamos que el catalizador se encuentra inmovilizado ahí en una malla al centro del reactor. Tenemos una agitación intensa que se lograría tener una agitación ideal y entonces las moléculas del reactivo A entran en contacto con el catalizador transformándose en el producto R, por ejemplo.
Se tienen otros arreglos un tanto diferentes. En este caso, por ejemplo, es un reactor intermitente, se le conoce GS. Las principales características de este reactor es que se utiliza una carga conocida de catalizador y una carga conocida de fluido. En este caso, el cambio de composición depende del tiempo y entonces se va a considerar como si este reactor fuera un tipo de reactor intermitente. La ecuación de diseño estaría expresada de esta manera, ¿sí? Ya sea en forma del tiempo en el cual a cada tiempo que se toma la muestra y se analiza cuál es la conversión que se está logrando, o bien en términos de una vez que se alcanza ciertos equilibrios, por decirlo de alguna forma, el volumen del reactor es conocido, o sea, aquí podemos decir que este es un volumen más grande con respecto a esta parte del sistema en donde se encuentra el catalizador y se conoce la masa del catalizador, entonces variando la masa del catalizador que se agrega aquí, pues se pueden obtener estos valores, ¿sí? Y de ahí obtener la información necesaria para el cálculo de las constantes de velocidad de reacción. Entonces, básicamente aquí, pues bueno, ya menciona algunas características comparativas de los reactores experimentales. ¿Sí? Entonces, pues haríamos un siguiente problema, que sería este que tenemos acá. Entonces, a ver, anótenlo, yo creo que sí nos da tiempo resolverlo.